Lo que mi hermana y yo más detestábamos en la vida eran los castigos de mi mamá. Los castigos de mi mamá eran hacer feliz a mi papá. Nosotras desde muy niña fuimos abusadas por nuestro padre, con consentimiento de nuestra madre. Resulta que siempre mi mamá nos decía, cuando ella iba a salir, ustedes no van, escogía una de las dos, usted no va porque está castigada y se portó mal. Se queda a mirar cómo hace feliz a su papá para que le levante el castigo. Siempre que escuchábamos esas palabras sabíamos que venía después. Mi papá duraba un tiempo bien, un tiempo en el que no nos castigaba nada, un tiempo en el que estaba bien con nosotros, contento, pero habían días en los que se ponía que todo era malo, todo eran castigos. Mi hermana y yo estábamos muy pequeñitas, éramos unas niñas inocentes. Cuando él empieza a, a molestarnos a nosotras. A nosotros siempre nos hablaron de cuidarnos, de un abuso, de las partes que otras personas no nos podían tocar, pero siempre nos decían otras personas que nuestro papá sí podía, porque él era el dueño de nosotras. Después de mucho tiempo fue que entendimos que éramos abusadas por nuestro propio padre. Mi mamá, yo le conté a mi mamá que mi papá empezó a jugar con sus dedos en mi cuerpo y mi mamá no me decía que era normal, que estaba bien que mi papá lo hiciera. Él a veces nos llevaba a nosotras dos a su habitación y empezaba a jugar con las dos de esa manera, hasta que un día mi papá nos muestra todo su cuerpo y decide acceder completamente a mi hermana. Yo estaba mirando. Entonces para mí eso fue muy duro y yo empecé a llorar porque yo veía como mi hermana lloraba y gritaba. Y mi mamá había salido, pero antes de ella salir, ella prendió el sonido de la casa a todo volumen para que nadie nos escuchara. Mi hermanita manchó su ropita y mi mamá llegó de la calle, ella se dio cuenta de que la ropa de mi hermana estaba sucia y fue y la lavó y no dijo nada. Así nos levantaron los castigos como por un mes. Luego vino un castigo para mí porque yo había perdido una evaluación. Entonces, el castigo que venía para mí era otra vez en la habitación con mi papá y mi hermana, pero esa vez a la que mi papá accedió fue a mí, porque yo era la que había perdido la evaluación. Y mi papá me dice, yo le decía que no me hiciera daño porque yo veía que a mi hermana le había dolido mucho y que mi hermana había manchado su ropita. Entonces él me dice que sí, que él también había visto la sangre, entonces que a mí me lo iba a hacer por otro lado para que no sangrara. Y hace lo mismo conmigo, pero eh, por mi parte de atrás me hizo mucho daño. Mi mamá también vio mi ropa sucia, la lavó y no dijo nada. Y de ahí en adelante tuvimos que soportar muchos abusos con mi hermana, ambas por todos lados, hasta que tuvimos como 10 o 11 años de edad, donde nosotras ya decidimos hablar, porque yo a veces miraba a mi hermana y yo veía que mi hermana, ella misma se estaba como, ella misma buscaba su placer, ella misma buscaba satisfacerse, y yo ya no veía como eso normal. A esa edad pude entender que algo estaba pasando, que aunque a nosotros nos hablaban que nadie más nos podía tocar, él nos estaba haciendo daño porque si eso dolía, si eso no gustaba y eso era un castigo, o sea, eso era cuando nosotras perdíamos una evaluación o cuando nosotras nos iba mal en algo.
A veces mi mamá decía, eh, hoy me llevo a su hermana, yo trataba de nunca perder nada, la que más fue abusada fue mi hermana, y ella decía, yo me llevo a su hermana, vamos a visitar a su abuela y usted se queda a mirar cómo puede hacer feliz a su papá para que le levante el castigo. Mi hermana fue víctima por mucho tiempo y era más seguido con ella, pero yo no era una niña perfecta, yo también cometía errores, también tenía problemas, también a veces miraba feo, contestaba feo y para mí también habían castigos. Pero yo cuando tenía como 10 años yo empecé a entender de que si eso dolía y que si era un castigo es porque no era algo bueno. Entonces yo decidí contarle a mi abuela. Yo le dije a mi abuela porque ese día, eh, el día anterior mi papá me había hecho daño a mí por la parte de atrás. Entonces yo le conté a mi abuela porque yo estaba mala del estómago y le conté a mi abuela, le dije lo que tenía, le dije a mi abuela que por favor me ayudara y le dije que mi abuela me dice que me va a llevar al médico para que ella quería creer, o sea, ella no pensaba que mi mamá se prestara para todas esas cosas. Mi abuela me lleva al médico, allí me examinan, le dicen que sí, yo tenía muchos desgarres, yo tenía, mis cuerdas vocales estaban inflamadas, mis amígdalas estaban lastimadas. Mi hermana también tenía muchos daños porque mi abuela de inmediato pone la denuncia y solicita que a mi hermana la saquen de allí. Eh, Mi hermana también tenía lo mismo, ambas teníamos muchas cosas. Mi hermana estaba aún más lastimada, ella tenía, eh, más daño en su cuerpo. Le dan la custodia de nosotras a mi abuela, a mi mamá y a mi papá los les dictan su medida de aseguramiento por lo que habían hecho con nosotras. A ellos dos les dan una condena grande. A mi hermana le empiezan un tratamiento psicológico porque mi hermana a veces sentía la necesidad como de ella misma, tocarse. Entonces empiezan a hacerle a mi hermana un seguimiento. Mi mamá, desde allí le envía una carta a mi abuela, le dice que por favor nos lleve, que ella nos quería ver, que nos lleve a visitar a mi papá, que mi papá tenía derecho de vernos, de que nosotros lo visitáramos. Y mi abuela dice que ella no nos va a exponer a que él nos haga más daño. Yo quería verlo, porque a mí una persona profesional me hizo entender de todo el daño que él me había hecho y yo quería verlo. Quería decirle muchas cosas y hacerle muchas preguntas. Entonces me permitieron escribirle una carta y yo en esa carta le escribía y le preguntaba a él qué le habíamos hecho nosotras para que él nos hiciera ese daño. Le pregunté a él porque la terapeuta me dijo que había una posibilidad muy grande que él también hubiera sido abusado, que a él también le hubieran puesto esos castigos. Entonces le pregunté a él si él también había sido castigado de esa manera. Le pregunté a él qué había hecho para que mi mamá nunca dijera nada, el poder que él tenía tan grande sobre nosotras tres para manejarnos. Y él solamente respondió, yo las amo y jamás les haría daño. No nos quiso dar más respuesta. A mi mamá fuimos a visitarla, mi abuela nos llevó, mi mamá, mi mamá nos pidió perdón, nos dijo que ella estaba muy enamorada de mi papá, que ella tenía temor de perderlo, que él era el que le daba todas las cosas a ella, que la perdonáramos a ella, que la entendiéramos, que el día que nosotras nos enamoráramos íbamos a entender lo que una mujer enamorada era capaz de hacer. Y mi abuela le dijo, debiste conocer primero el amor de madre, que es ese amor que yo siento por estas niñas. Y el día que ames como de verdad ama una madre, vas a entender lo que una mamá es capaz de hacer para proteger a sus hijos. Porque mi mamá le decía a mi abuela que jamás le iba a perdonar que la tuviera allá en la cárcel,
Y mi abuela le dijo, para mí estas dos niñas son mis hijas de ahora en adelante. Si tú no me perdonas eso, a mí no me importa. Estoy tranquila en que las pude proteger a ellas para que ustedes no les hicieran más daño. Solo me arrepiento de una cosa, de no haber llegado más a tiempo para evitar tanto daño sobre estas niñas. Y mi abuela le da una copia del historial médico de nosotros, le dice, estúdielo, léalo, mire todos los daños que le causaron a esas niñas para ver si usted logra que le dé un poquitico de dolor lo que usted permitió. Mi abuela trataba de darnos una vida tranquila, se enfoca mucho en nosotros, nos lleva al colegio, nos recoge del colegio, nos pidió que no habláramos de eso con nadie para que la gente no se burlara de nosotros o no nos fueran a hacer más daño. Eso se hizo así. Nosotras estuvimos por muchísimo tiempo con nuestra abuela, nos dio estudio, nos dio educación, nos dio valores, amor, mucho cuidado, hasta que mi abuelita falleció y pues ya de ahí empezamos a defendernos solas, nos cuidamos la una a la otra. Nuestros padres están a punto de salir. Nuestros padres están a punto de salir porque mi mamá está enferma. Mi mamá tiene una enfermedad ya terminal. Entonces a ella le van a dar la salida pues por eso. Mi papá ha tenido muchos ataques en ese lugar. Están a punto de salir. Nosotras estamos tratando de vender todas las cosas, todo lo que nuestra abuela nos dejó, todo para podernos ir. Nuestra abuela antes de partir nos dejó todo a nombre de nosotras, lo que ella tenía, porque queremos irnos lejos. Nos da temor que ese par salga y nos haga daño. Y sabemos que quizás a nuestra madre nunca más la vamos a volver a ver por la enfermedad que tiene, pero tampoco nos interesa estar cerca. No queremos que nos venga a hacer como esa carga o hacernos sentir culpables de su enfermedad porque lo ha intentado hacer. Estamos buscando la manera de huir de ellos lo más lejos que podamos.